Cuando se abrió una nueva escuela en 2005, había 520 estudiantes matriculados. Escriba una ecuación para n, que represente el número de estudiantes que asistieron a la escuela T años después de 2005, suponiendo que la población aumentó por primera vez en 32 estudiantes por año. Debido a que tenemos una tasa de cambio constante, tendremos una ecuación lineal. Escribiremos las ecuaciones en forma de pendiente intersección, y usaremos la forma y es igual a b más mx, donde b es la intersección vertical, pero también es el valor inicial o el valor de y cuando x es 0, y m es la pendiente pero también es la tasa de cambio constante. Entonces, para todas nuestras ecuaciones, debido a que la población estudiantil comenzó en 520 estudiantes, b siempre será 520. Y para esta primera fila, se nos dice que el número de estudiantes aumentó en 32 estudiantes por año, lo que significa la tasa de cambio constante o m es de 32 estudiantes por un año. Saliendo de las unidades, tenemos una pendiente de 32 positivos, nuevamente porque la población estudiantil está aumentando en 32 estudiantes por año. Lo que nos da la ecuación n es igual a la población inicial de 520 más 32 veces t, donde nuevamente t es el número de años después de 2005. Entonces m, la pendiente, es positiva 32 porque la población está aumentando en 32 estudiantes por año. Y ahora en la segunda fila se nos dice que la población estudiantil disminuyó en 48 estudiantes por año, lo que significa que m, la tasa de cambio constante, es negativa 48 estudiantes. Por un año observe cómo tenemos un negativo aquí porque la población disminuyó en 48 estudiantes por año. Simplificando y dejando las unidades apagadas, m es negativo 48 y por lo tanto n, la población estudiantil es igual a 520, y luego en lugar de más negativo 48 toneladas, es más común escribir menos 48 toneladas. En la tercera fila, la población estudiantil aumentó en 20 estudiantes cada 2 años, lo que significa que m es positivo 20 estudiantes por 2 años. Observe cómo esta tasa se simplifica a 10 estudiantes por año y, por lo tanto, la pendiente es solo 20 dividida por 2 o 10. Lo que nos da la ecuación n es igual a 520 más 10 toneladas. Echemos un vistazo a 3 ejemplos más. Nuevamente, para todas las ecuaciones, sabemos que b es igual a 520. Y luego, en la primera fila aquí, la población disminuyó en 28 estudiantes cada 4 años, lo que significa que m es igual a 28 estudiantes negativos por 4 años. Lo que se simplifica a 7 estudiantes negativos por año y, por lo tanto, la pendiente se simplifica a 28 negativos divididos entre 4, que es 7 negativos, lo que nos da la ecuación n es igual a 520 menos 7t. La siguiente fila nos dice que la población estudiantil permaneció constante o no cambió, y por lo tanto la población estudiantil se mantiene en 520, dándonos la ecuación n es igual a 520. Y en la última fila, nos dicen que la población estudiantil aumentó en 10 estudiantes cada semestre, lo que significa 2 veces al año, ya que hay 2 semestres en un año. Entonces, una forma de establecer esta tasa de cambio sería 10 estudiantes por 1-2 al año, nuevamente porque hay 2 semestres en un año. Y ahora, para simplificar esta tasa, podemos multiplicar el numerador y el denominador por 2. Bueno, 10 veces 2, por supuesto, es 20, lo que nos da 20 estudiantes. Por 1 2 veces 2 es 1, dándonos por un año. Simplificando y dejando las unidades apagadas, tenemos la pendiente m de 20, que nos da n es igual a 520 más 20 toneladas. Espero que hayas encontrado esto útil.